Cuando escuchaba las palabras de Alberto al introducir el evento, de que no hay palabras finales, de que no está todo dicho, me acordaba de un filósofo y un pensador inglés, Theodore Zeldin, que enfatiza mucho el valor de las conversaciones y dice: una conversación interesante es aquella en la que yo digo algo que nunca dije antes. Que uno piensa y dice, no, porque es la que escucho algo nuevo. Pero él dice, una conversación interesante es aquella en la que yo digo algo que nunca dije antes. Y cuando uno lo piensa es porque eso nuevo que escuché me transformó de tal forma que digo algo nuevo. Y así voy apoyándome en las ideas y conversaciones, que es pensar de a dos, construyendo y escribiendo un poco más de todo eso que no está dicho. Entonces hoy la invitación a los panelistas es eso, es decir cosas que no han dicho antes. Para hacerlo, sí les voy a proponer a cada uno una pequeña introducción, 5, 8 minutos de cada uno, que digan el jaque a la libertad, desde dónde lo están viendo. Cada uno tiene un bagaje, una experiencia, una situación muy diferente, entonces me gustaría la reflexión personal, acá sí pueden repetir lo que ya han dicho, para después pasar a la conversación. Cintia, por ser mujer. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tus palabras, por tu presentación. Gracias también a los organizadores por haberme convocado a participar en este evento. Y gracias también a los panelistas que han aceptado compartir este panel junto conmigo, porque la verdad es que cuando Agustín Echevarne me dijo con quién tenía que compartir el panel, yo le dije, no me animo. Así que bueno, pero aquí estoy. Quizás muchos de ustedes me han conocido en estos años, no tanto por lo que he escrito, sino por lo que me ha tocado vivir como diputada nacional. Y hoy estamos hablando sobre jaque a la libertad. Y yo lo que pensaba justamente es, ¿cómo creemos hoy que está nuestra libertad? ¿Creemos que la están disminuyendo? ¿O creemos que verdaderamente estamos pudiendo disfrutar plenamente de nuestra libertad individual y también de nuestra libertad colectiva? Y quizás mi reflexión con más tiempo o después de las preguntas la podré desarrollar. Y el tema es, en función al valor que nosotros le damos a la libertad en nuestras vidas y en función a lo que nosotros hoy creemos que se nos está desvalorizando algo tan importante como la libertad, es qué precio estamos dispuestos a pagar para poder recuperarla. Agustín, cuando me dijo que iba a compartir este panel, me dijo, vos no te preocupes, no te pido un diagnóstico porque yo estoy segura que ellos lo van a hacer mucho mejor que yo. Pero sí me dijo, te pido que cuentes justamente cuáles son los pasos a seguir para que crezca nuestro compromiso, para que entendamos, porque seguramente si todos ustedes están hoy una tarde como hoy aquí presentes, es porque ustedes ya seguramente leyeron los libros de Bergman, por ejemplo, en donde pasamos de ser habitantes a ciudadanos. Me imagino que todos ustedes son ciudadanos comprometidos. Me imagino que todos ustedes están pensando qué podemos hacer para revertir esta situación. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro análisis personal es una toma de conciencia, justamente decir, yo, individualmente, ¿cuál es el costo, cuál es el precio, que estoy dispuesta a pagar hoy por el nivel de libertad que estoy teniendo? ¿Me afecta? ¿No me afecta? Eso va a resolver cómo me voy a comprometer en dónde, sea tiempo, recursos, afiliaciones,
tengo algunas en la cartera, después si quieren, al final, no, porque digo, ¿no? Todos quisiéramos que todo esto cambie, que surjan nuevos liderazgos, y los liderazgos, o sea, en algún momento hay que poner la firma. Y acá hay muchos representantes del Partido Liberal Libertario, me imagino que todos ustedes, si adhieren a las ideas que Alberto Venegas Lynch propuso, me imagino que todos ya se deben haber afiliado. Porque si no, seguimos diciendo, qué fantástico, ¿no? Que defiendan estas ideas. Seguramente que quisiéramos que nuestros líderes, que nuestros diputados hayan leído los libros de Montaner o de Armando Rivas, que se hayan verdaderamente ilusionado con estas propuestas, pero perdónenme, pero para tener un representante comprometido con esos ideales, la verdad es que lo tenemos que apoyar. ¿Y cómo lo apoyamos? Con nuestro compromiso, sea la firma, sea el tiempo, sean los recursos. Porque después decimos, el aparato que surge los días de las votaciones. El aparato muchas veces es el que se impone, porque la verdad es que los otros están luchando y no llegan porque no tuvieron el apoyo de ustedes. Porque el poder y el soberano termina siendo siempre el ciudadano. Entonces, volviendo al tema del precio que estamos dispuestos a pagar, como economista quisiera ir un poquitito, y ya con esto termino esta parte, porque hay mucho más para decir, pero como economista quisiera decirles algo un poquitito más complejo, y es lo que se llama mercado de futuros, perdón. Y es, teniendo en cuenta la expectativa que yo voy a tener del mediano y del largo plazo, ¿cuál es el precio que hoy estoy dispuesto a pagar? No por lo que recibo hoy, sino por lo que voy a recibir mañana y lo que voy a recibir a futuro. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el jaque a la libertad, en cómo estamos hoy, cómo está nuestro grado de libertad hoy, sino cómo van a estar en el 2013, cómo van a estar en el 2015, cómo van a estar cuando nuestros hijos sean mayores, cuando nuestros nietos estén luchando por nuestro país. Entonces, de nuevo, volvamos a pensar en cuál va a ser el precio y cómo nos vamos a jugar. Después les digo que hay respuestas. Gracias. Marcos. También quiero agradecer a todos los miembros de la Fundación Progreso y Libertad por haber organizado este acto y haberlo invitado a nuestro querido amigo Carlos Alberto Montaner. Es un privilegio compartir esta mesa, por cierto. Y el tema que hoy tratamos me ha hecho recordar la siguiente anécdota. Disculpen si está un poco subida de tono. En una biblioteca universitaria hay jóvenes que llegan estudiando, y hay un muchacho que mira a otra chica muy bonita, no sé si está bonita como vos, pero bueno, muy bonita, y se le acerca. Y le dice, mira, hace tiempo que quería conversar contigo, no sé si tenés un rato después de que termine de estudiar, podemos reunirnos ahí en la cafetería, conversar un poco. La chica lo mira y le grita, ¡sinvergüenza! ¿Cómo venía a proponerme que duerma esta noche con vos, si ni siquiera te conozco? Todos quedan asombrados. Y se puso un silencio de tumba. El muchacho está perplejo, parpadea un poco, la mira y grita, ¿qué? ¿Me pedís $500 por una noche? Vos sos una abusadora. El shock fue peor todavía. Lo que había ocurrido entre medio es que después que la chica pegó ese grito, le dijo a él, al muchacho, no te pongas nervioso, estoy estudiando psicología y practico algunos métodos para provocar vergüenza. Entonces el muchacho le dice después a ella de gritar lo que gritó, vos tampoco te preocupes, yo estudio Derecho y estoy practicando métodos para provocar culpa. Lo interesante es que yo percibo culpa y vergüenza para defender la libertad. Es algo bastante raro. Y hay una palabra derivada de la palabra libertad que es liberal, que es más todavía oprobiosa en algunos lugares.
Le agregan además el neo, ¿no? Como si fuera un cáncer. Lo cierto es que la libertad absoluta no existe. No hace falta recurrir a Einstein para darnos cuenta que muy pocas cosas son absolutas. Pero la libertad requiere, para ser disfrutada y llegar a la felicidad, como dijo Carlos Alberto, que existan leyes, que existan límites, que existan códigos. Si los códigos son arbitrarios, dominadores, excesivamente autoritarios, tiránicos, bueno, ahí no hay libertad y no hay felicidad. La ley tiene que funcionar de una manera tal que permita el despliegue razonable de las cualidades y posibilidades de cada uno sin derivar en la ausencia de ley, que es la ley de la selva, donde no existe libertad. Porque en la selva el peligro es tan grande que nadie disfruta de nada. Se vive, se sobrevive, y la sociedad avanzó cuando empezó a establecer los códigos. Occidente tiene un par de anécdotas que están en la Biblia, que yo creo que son fundantes de la importancia de la ley, del código, del acuerdo, para que las sociedades funcionen y pueda existir realmente la libertad. Recuerdan ustedes que en el Éxodo se cuenta que el pueblo de Israel padeció cientos de años de esclavitud. Tal vez no fueron cientos, tal vez fueron menos, pero fueron varias generaciones, digamos, por lo menos. Cuando salen de Egipto, salen con la mente de los esclavos, es decir, estaban impregnados, envenenados, paralizados por las conductas y las visiones que solamente generan una larga esclavitud. Entonces, ¿qué hizo Moisés para paulatinamente quitarles eso y llevarlos a la libertad? Fue a darles la ley. Los llevó al monte Sinaí y allí les entregó la ley. Con esta ley serán verdaderamente libres. Y el primero de los mandamientos, que quienes no son muy religiosos tratan de obviar, dice: yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses más que mí, que yo. Los religiosos dicen: pero caramba, es un Dios muy narcisista. Se pone él, yo soy tu Dios y nadie más. Pero eso es fundante, es extraordinario, porque demuestra que ningún hombre puede ser Dios. Ningún hombre puede considerarse y actuar como Dios. Ese poder no le corresponde a ningún ser humano. Y esto después es reiterado en la Biblia, mucho más adelante en el libro de los Reyes, cuando se cuenta una anécdota del rey David. El rey David, un guerrero exitoso, un músico que tocaba el arpa, que conquista y convierte a Jerusalén en la capital de su reino, era un hombre que tenía un intenso erotismo y se enamora de una mujer a la que ve sobre una terraza. Y bueno, se entera de que el marido de esa mujer es uno de sus principales generales. Entonces se ordena que en una de las próximas batallas ese general lo coloquen en primera fila para que lo maten. Y después que lo matan, esa mujer se llamaba Betsabé, él la llama y se casa con ella. A los pocos días aparece el profeta Natán. Los profetas en la Biblia tienen el significado de ser los críticos sociales. Son críticos sociales. Nosotros lo hemos simplificado en el sentido de que son visionarios. Sí, eran visionarios, pero fundamentalmente se referían a criticar los defectos de la sociedad y especialmente de los gobiernos. Y él se presenta en el palacio y dice al rey David: has pecado, has cometido un terrible delito. No sos Dios, sos un hombre, y lo que has hecho está mal, y serás castigado por ello. Porque yo soy el rey, serás castigado por ello. Y el castigo fue muy severo. El hijo que tuvo con Betsabé murió a los pocos días. David estaba amargadísimo con el chico, estaba enfermo, ayunaba, rezaba, y cuando el chico falleció, dijo: bueno, se ha cumplido la voluntad de Dios, yo efectivamente me equivoqué. Traje estos ejemplos para recordar que los seres humanos, las sociedades en general, olvidan que para tener libertad hace falta que haya códigos y que haya leyes y que se respeten las leyes.
En nuestro país, desgraciadamente, nos encontramos con que las leyes cada vez se respetan menos, no se sabe bien a qué códigos nos tenemos que referir. Surgen ideas tan ridículas como no criminalizar la protesta, cuando la protesta no es criminal y es legal y se la debe permitir, pero no se puede permitir que quienes protestan anulen los derechos de otros ciudadanos que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a la escuela y que llegan tarde a sus tareas. Eso es un desorden social. Allí la ley no funciona bien. No es posible una sociedad que haya un juez que diga que le regalaron un anillo de $200.000 y después dice que ese anillo no se lo regalaron, sino que lo alquiló en el Uruguay y como si nada, y seguimos igual. Es decir, lo que señaló muy bien Venegas Lynch, hablando de la cleptocracia, es algo que existe porque se está violando la ley. Por lo tanto, esa violación de la ley está poniendo también en peligro la libertad. Y la libertad se desacredita porque no sabemos bien cómo ser libres. Pero para ser libres tenemos que comenzar por ser, como se señala en forma muy, casi en un lugar común, esclavo de la ley. Para ser libres tenemos que ser esclavos de la ley, pero tampoco de cualquier ley. No la ley del faraón, no la ley del tirano, no la ley del que quiere ocupar el lugar de Dios y se cree dueño de todo. No nos olvidemos que a Stalin llamaban el padre de los pueblos y que su palabra era infalible. Y que Mao también tenía una palabra infalible, e Hitler tenía una palabra infalible. Y todos los tiranos tienen palabras infalibles. Ellos saben, ellos dirigen, ellos encaminan a la sociedad, pero coartan la libertad. Y me parece a mí que en esa suerte de oxímoron, o de contradicción, o de paradoja, de que para ser libre hay que ser esclavo de la ley, nos encontramos con una de las paradojas, de las múltiples paradojas que tenemos los seres humanos, y que tenemos que adaptarnos a ella y manejarnos con ello y entender lo que es así, que es efectivamente así. Para ser libres tenemos que ser esclavos de la ley. Y si no hay ley, si no hay una ley en la cual todos acordemos y todos respetemos, entonces nuestra capacidad de creación, de movimiento, de invención, de afecto y de búsqueda de la felicidad está terriblemente limitada. Carlos, por favor. Bueno, muchas gracias. Interesantísima la reunión. Muchas gracias, Agustín, por la invitación. Gracias a la Fundación. Me veo en el desafío de decir algo que no solo no haya dicho yo, sino que no hayan dicho ellos. O sea que no voy a poder cumplir. Voy a tratar nada más que de enfatizar un problema que yo creo que está sugerido, está planteado en las brillantes exposiciones anteriores, desde la de Alberto Venegas Lynch al comienzo, el excelente planteo con una gran claridad y una capacidad extraordinaria para resumir en un tiempo aceptable problemas tan complejos como los que planteó Carlos Alberto Montaner, y las dos exposiciones que hicieron Cintia y Marcos, referidas las dos en el fondo a un problema que es el que a mí me gustaría enfatizar como condición o como una de las dimensiones del problema de la libertad. De un modo u otro todos hemos hablado de mercado. Y creo que uno de los problemas que está que más amenaza la posibilidad de una sociedad abierta y competitiva tiene que ver con el mercado del poder, es decir, con la existencia de monopolios de poder. Y ese es uno de los problemas que nos introduce, a mi juicio, a los argentinos en los países que tienen la agenda de su libertad amenazada. A mí, lo que más me sorprende de esta reunión es lo obvio, es la temática misma. Es decir, hace algún tiempo nos habría resultado toda esta problemática que estamos tocando, toda esta agenda que estamos tocando, más teórica de lo que nos resulta hoy, lamentablemente.
Es decir, el problema de la libertad se ha vuelto en la Argentina, se está volviendo en la Argentina un problema urgente. Y empieza a tener una interpelación emocional sobre nosotros que no tenía hace unos años. Y eso me parece que se debe a la consolidación de un monopolio de poder. Y que ese monopolio de poder está dado por una crisis política que el país viene atravesando desde hace por lo menos 11 años, de manera muy dramática. Por supuesto que fechar procesos históricos siempre es arbitrario. Pero está bastante claro que desde el derrumbe del 2001 se produjo un derrumbe de un gobierno, se produjo el derrumbe de un sistema económico o de un régimen económico y se produjo también el derrumbe de un sistema político. Y que el derrumbe de ese sistema político, a mi juicio, está expresado muy sinceramente, de manera muy elocuente, en un número, que son los 37 puntos de diferencia que hay entre el que ganó la elección y quien debería controlarlo. Bueno, eso es la consolidación de un monopolio de poder. Si uno mira ese número, es una situación, digamos, la Argentina estaría en términos de su competitividad democrática en una situación más angustiante que la de Venezuela, donde vuelve a ganar Chávez, pero por una diferencia muy inferior y con una organización política que le propuso a los venezolanos una alternativa. ¿Por qué es inquietante la existencia de monopolios de poder? ¿Por qué es inquietante que una sociedad carezca de alternativa electoral? En primer lugar, porque los monopolios de poder son, como todo monopolio, una amenaza respecto del producto que envían. En este caso, la calidad de la administración. Nosotros lo estamos viendo palmariamente. Digamos, es cada vez más evidente la mala praxis. Vuelvo al caso venezolano. A mi juicio, una dimensión muy interesante de la campaña de Capriles fue que en vez de enfatizar los problemas institucionales, no solo apeló a los problemas institucionales, sino a algo tan elemental como hacer las cosas bien. Los monopolios en general no hacen las cosas bien porque la falta de competencia degrada la calidad de todo lo que se hace, también de la acción de gobierno. En nuestro caso tenemos el monopolio del monopolio, porque a su vez quien lidera ese monopolio, quien lidera el partido gobernante, ejerce un monopolio sobre el propio partido, en la idea de que es la titular de un liderazgo carismático que puede prescindir de cualquier tipo de organización en la relación con la sociedad. Puede prescindir de la prensa, puede prescindir de la organización sindical, puede prescindir de los partidos políticos, aún del propio. Por eso arma las listas. El segundo problema de este tipo de monopolios es que ejerce una enorme presión sobre libertades estratégicas. Una es la libertad de expresión. ¿Y por qué sucede eso? Porque la convalidación electoral, que es el resultado de una regla de validez, se confunde con un criterio de verdad. Yo no necesito decir en este ámbito, justamente, que una de las conquistas civilizatorias más importantes que ha tenido Occidente en los últimos 3 siglos ha sido poder construir su sistema político sobre reglas de validez. Es decir, el que gana no gobierna porque tiene la verdad, gobierna porque tiene más votos. Eso abre la posibilidad de que tenga la verdad, o una parte de ella, quien perdió. Y esta idea, que distingue a nuestro sistema tanto de las teocracias como de los sistemas autoritarios basados en libros sagrados, como puede haber sido el socialismo real en la Unión Soviética, permite, requiere, reclama el derecho a la crítica y de ahí la libertad de expresión. Los desniveles de poder, si alguien gana por el 54% de los votos y quien debe controlarlo, la alternativa tiene 17% de los votos, es muy fácil confundir una regla de validez con un criterio de verdad y creer que esa convalidación plebiscitaria convierte al que manda en la voz del pueblo, frente a la cual no debe haber ninguna otra voz, porque cualquier otra voz sería ilegítima. No es casual
que cuando uno va a reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa, hay problemas con la prensa donde hay desequilibrio de poder político. Y no es una casualidad, hay una relación intrínseca entre una cosa y la otra. Porque además el que gobierna en esas circunstancias empieza a percibir que su único límite es la prensa. No solo empieza a percibirlo, sino que además le conviene decirlo para degradar cualquier posibilidad de construcción política alternativa. Es una forma, digamos, de ningunear a cualquiera que compita con él en el mercado electoral. La tercera dimensión amenazante para la libertad de los monopolios de poder es que debilitan extraordinariamente a la sociedad civil. Y creo que nosotros estamos en presencia de este problema en la Argentina. Es decir, el poder del que manda ha ido colonizando todo tipo de organización empresarial, sindical, intelectual, la misma prensa. Y eso es así porque además de este desequilibrio de poder produce un problema con la ley de la que hablaba Marcos. El Estado, la legalidad estatal, lo público, termina confundiéndose con el gobierno. El gobierno se termina confundiendo con el caudillo y el caudillo se termina confundiendo con el partido. Esta es la construcción que también describía Carlos Alberto, que se ha dado en la experiencia latinoamericana con tanta frecuencia. Es lo que Octavio Paz llamaba el logro filantrópico, donde la ley termina siendo la voluntad del que gobierna. Nosotros lo vemos a diario esto, ni que hablar en el mundo empresarial, donde todo el mundo se siente amenazado porque finalmente, como la ley es la voluntad del que manda, el que manda le puede asignar o quitar a cada uno, con una prebenda o con una amenaza, su posición en el mercado. Porque no hay mercado. Una cuarta dimensión compleja, a la que nosotros los argentinos estamos bastante acostumbrados, pero es realmente perversa, de este tipo de organización del poder, es que finalmente la competencia política se da solo dentro del partido de gobierno, que empieza a funcionar como oficialismo y oposición al mismo tiempo. Es decir, hoy en la Argentina es mucho más importante conocer cómo son las relaciones de la presidenta con quienes la sostienen que las relaciones de la presidenta con quienes la deberían desafiar. Sencillamente porque no se siente desafiada. Ahora, una sociedad que depende para el juego político, para limitar al poder, para que haya mercado político, que se insubordine el que iba en la lista del que gobierna, bueno, es una sociedad que espera que haya un incendio para que haya oposición. Porque normalmente el que va en la lista del que gobierna forma parte de su propio partido y de su esquema de poder, tiende a tolerar hasta el máximo la mala praxis del gobierno y los problemas de calidad de la administración para decir esto anda mal, que es la función natural de cualquier oposición competitiva. Ahora, todo esto es así con independencia de quién opere el sistema. Es decir, si yo trajera a un islandés, le doy el 54% de los votos y al que tiene que controlarlo le doy el 17%, al poco tiempo el islandés, esos dos islandeses se van a estar comportando como nos comportamos hoy los argentinos. Hay, sin embargo, una rareza que yo creo que en este caso es específicamente argentina y alimenta nuestro narcisismo de ser, por lo menos en esto, diferentes, aún de las otras experiencias calamitosas. Y es que el que tiene 17 piensa lo mismo que el que tiene 54. Entonces me parece que es aquí donde aparece un problema central, y es la relación que existe entre el acotamiento, el empobrecimiento, la declinación de la libertad y la falta de discusión política, la falta de un discurso de ruptura ideológico, la falta de un mercado de ideas y la imposibilidad de formular un horizonte de futuro distinto del horizonte tan corto, tan enamorado del presente que ofrecen en general los populismos.
Entonces creo que estamos ante un problema complejo, porque todo esto para resolverlo requiere de una tarea importante, por eso me resultaba tan simpático lo que decía Cintia de que al final hay que firmar algo. Estamos ante un problema muy importante de construcción política. Digamos, la Argentina tiene frente a sí una tarea compleja, que es construir una organización política, un liderazgo y un discurso alternativo al discurso dominante, al liderazgo dominante y a la organización dominante, que lamentablemente tampoco es la de un partido, es la del Estado. Ese es el desafío que me parece está delante nuestro, es un desafío que creo tiene una dimensión, como les decía, grandiosa, y uno queda alentado en que iniciativas como esta, yo lo sigo a Agustín desde hace mucho tiempo, soy un admirador de su tenacidad, de su vocación por algo que Tocqueville decía nos libra de las dictaduras de las mayorías, y es la asociatividad. Es la idea de conectarnos entre nosotros. La asociatividad modela el poder, la asociatividad modera el poder y lo limita. Y ante ese problema estamos hoy.